Gabriela, muy buenas noches a cada uno de los presentes. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda sesión de la Cátedra Bolivia 1976-2050, que se ha denominado Repensando Desarrollo, Democracia y Derechos Humanos. Y precisamente en el módulo 2, denominado Reformas Constitucionales y Plurinacionalidad, cuyo objetivo de este módulo es identificar qué reformas constitucionales son necesarias para efectivizar lo plurinacional en el Estado boliviano y que además permitan fortalecer las democracias, reequilibren los órganos de poder, así como faciliten reconstruir confianza social y gobernanza inclusiva. Una segunda jornada de cátedra organizado por Fundación Unitas en el marco de su 50 aniversario de 1976 hasta el 2026 con sus aliados estratégicos, Friedrich Ebert Fest, Universidad Mayor Real y Pontificia San Francisco Javier de Chuquisaca, la Universidad del Valle, Universidad Juan Misael Saracho, la Universidad Mayor de San Andrés, la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad Católica Boliviana, además de sus 24 organizaciones afiliadas de la sociedad civil. Durante la primera sesión desarrollada la jornada de ayer, vimos un contexto de hitos históricos y diagnóstico con el propósito de recuperar el proceso constituyente 2006-2009 y del 2009 hacia el 2026, con participación de eximios expositores como Walter Limache del programa Nina de Unitas, José Luis Exenis Rodríguez, especialista en democracia y proceso constituyente, Marisol Solano Chariz, dirigente indígena que lideró la demanda de asamblea constituyente, y la brillante exposición de Eduardo Rodríguez Belcé, expresidente constitucional de Bolivia. Durante esta segunda sesión se quiere mostrar experiencias y un intercambio de saberes y buenas prácticas desde organizaciones de la sociedad civil con el objetivo de visibilizar experiencias concretas desde territorios en temáticas que son clave para lo plurinacional y las reformas constitucionales necesarias para afianzar. Sin más preámbulo, antes de iniciar con las exposiciones, representantes de la Pastoral Social Cáritas y de Fundación ACLO nos van a brindar la bienvenida correspondiente. Sí, te agradezco mucho, querido David, y precisamente tú, en representación de la Fundación ACLO, que además cumple 60 años, ya ha dado pie para ese momento de bienvenida. Adelante, por favor. Excelente, entonces bienvenidos y bienvenidas nuevamente a cada una de nuestros participantes y también de nuestros expositores. A continuación, voy a invitar a Franz Barrios, quien realizará una introducción denominada Afianzar lo plurinacional, el desafío urgente buscando respuestas desde nuestros territorios. Franz Barrios es oriundo del municipio de Ocurí, del departamento de Potosí, abogado y sociólogo boliviano. Es reconocido por su destacada trayectoria intelectual, política y social, así como por su firme compromiso con el desarrollo humano y la transformación de las realidades más vulnerables del país. En 1976, en un contexto marcado por la dictadura militar, fundó el Instituto Técnico Politécnico Tomás Catari, IPTK, institución que surgió con la misión de contribuir al desarrollo integral de las poblaciones más desfavorecidas de las provincias de Potosí y Chuquisaca, enfrentando problemáticas estructurales como la pobreza extrema, la elevada mortalidad, la explotación minera y la corrupción, mediante procesos de educación, organización social y fortalecimiento comunitario. Su compromiso con la democracia y la transformación del país también se reflejó en una destacada trayectoria política. Su formación académica comprende estudios de Derecho en la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca y una especialización en Sociología realizada en Bélgica, conocimientos que han sustentado una vida dedicada al análisis crítico, la investigación y la construcción de propuestas para el desarrollo del país. Dedicado a la producción intelectual y la formación política desde el Instituto Politécnico Tomás Catari, IPTK, consolidándose como un referente del pensamiento social boliviano, es autor de numerosas publicaciones que abordan temas como la ideología, la dialéctica, la formación política, la realidad social y económica del país, así como importantes aportes al proceso constituyente. Estimado Franz,
tiene 12 minutos. Adelante, por favor. Muchas gracias en primer lugar por permitirme participar en esta cátedra virtual, pero además en representación de una asociada de UNITAS como es el IPTK. Por el poco espacio que se tiene, pero que puede ser esencial para nuestra participación colectiva, debo empezar con una coincidencia extraordinaria. Estamos celebrando este año 50 años, medio siglo de vida de UNITAS. Y también este año, el 2 de septiembre, el IPTK va a también cumplir 50 años. Esta coincidencia no solamente es de historia y de fecha o de año, sino que las raíces mismas que justifican la existencia de UNITAS tiene una inspiración también en la situación concreta que tenían las organizaciones no gubernamentales en ese tiempo, como es el ejemplo de ACLO, de CIPCA y el caso concreto del IPTK. Estábamos bajo un régimen dictatorial, había inseguridad en las instituciones y UNITAS nació como un escudo de protección, pero no solamente para cuidado de la seguridad de las mismas asociaciones, sino también para no desfallecer en una misión común que mostraron esas ONGs y la propia red, que era la opción por la mayoría de la población boliviana en condiciones vulnerables y sobre todo por la gente pobre. A partir de esta identidad de raíz social, el IPTK y UNITAS hemos seguido un camino de identidad en los distintos problemas que tiene el pueblo desfavorecido. Y esa línea se ha trazado sobre todo en un sentido de política social. Dicho en otros términos, creo que nuestra mayor preocupación eran los problemas esenciales que vivía el pueblo empobrecido, abandonado, excluido, y todas las ONGs y la red se dedicaron a esta identidad de política social de servicio para tratar de ayudar en la resolución de los problemas sustanciales que tenía esa población. A eso nosotros hemos llamado en estos 50 años una línea de política social, con un trípode que es fundamental en el IPTK: servicio, solución y cambio, pero sin la cooperación del Estado. La característica era una acción alternativa de carácter social con las represiones y condicionamientos incluso que presentaba el Estado como tal en ese entonces. UNITAS fue fundamental para esto. Pero para entrar al tema dentro del espacio, ¿qué pudo hacer el IPTK en UNITAS en un tema que sigue latente después de estos 50 años, señalando los más importantes: la multiculturalidad y la multinacionalidad que el país ha encontrado en el último tiempo, por un lado, y por otro lado, cómo preocuparse también de las modificaciones del sistema político y sobre todo de la constitución política del Estado, que es la expresión máxima de ese sistema vigente. Honestamente, como IPTK, creo que en ese campo no hemos tenido un aporte directo y expansivo, sino puntual. Un ejemplo es que para nosotros mismos era todavía una novedad intuir que Bolivia era plurinacional, pero nacimos en el norte de Potosí, identificados plenamente con la nación quechua. Y como sabemos, la nación quechua, de las 36 naciones asociadas ahora en la multiculturalidad y multinacionalidad, es una de las más grandes, al lado de la aymara o la guaraní.
y nuestra acción fue de identidad total con el mundo quechua, que era una participación puntual. No podemos decir en este momento que teníamos ya una visión integradora de este fenómeno social extraordinario como es la composición pluricultural y plurinacional del país. En el otro campo, que es la cúspide del sistema jurídico, como es la Constitución, también tuvimos un aporte muy puntual. No nos convertimos en una entidad especializada en el estudio del sistema jurídico vigente, pero sí, en ocasión de la Asamblea Constituyente, el IPTK pudo elaborar dos documentos que fueron debatidos y presentados directamente en la Asamblea Constituyente. Uno de esos libros titula Aportar para construir, y es un documento oficial que se debatió en la Asamblea Constituyente porque se trata de un estudio comparado de 34 constituciones del mundo entero y de manera técnica hicimos una evaluación de cada una de estas constituciones, pero con el propósito de aportar un nuevo esquema, una nueva propuesta dentro del sistema jurídico que estaba cambiando para tener una nueva constitución, no solo en su estructura orgánica como Carta Magna, sino en las bases fundamentales que debía tener una norma suprema como es esa Constitución. El segundo producto fue estudiar en colectivo con un grupo de profesionales un aporte concreto también al régimen económico que debería ser incorporado en esa Constitución. Solamente como referencia comparativa, la Constitución vigente, antes de que existiera la nueva, tenía, por ejemplo, la formulación, digamos, de los tres poderes del Estado en un tipo republicano de Estado, en una forma vertical, unitaria y presidencialista, pero nosotros en esas propuestas planteábamos otra cosa, es decir, reformar el tipo de constitución que tiene que ser republicana, obviamente, pero en la forma variar el sentido unitario, vertical y presidencialista por una forma compuesta de Estado, incluyendo que una de las alternativas, aparte de la federal, podía ser el modelo autonómico. Y el IPTK tuvo que ver no solamente en esta formulación de las propuestas que he mencionado, sino que también tuvo una actividad directa en, por ejemplo, la participación popular. Entre los años 93 y 95 se tuvo un debate nacional muy grande y podríamos decir incluso que la participación popular y la distribución económica equitativa para los municipios del país a través del IDH son productos, incluso dentro de un periodo de gobierno conservador como era de Gonzalo Sánchez de Lozada, es un punto de partida para que la conciencia colectiva asuma el surgimiento de un nuevo modelo de Estado que opere y descanse, digamos, una mejor distribución incluso económica hacia los sectores más empobrecidos. Esto es lo que yo podría decir en resumen de lo que podíamos examinar. Concluyendo, David, que todavía quedan pendientes temas centrales. Preguntarnos, por ejemplo, a nivel constitucional, en qué medida una reforma constitucional sin tomar en cuenta la inspiración básica de que las leyes deben responder a las necesidades primarias del pueblo, corre el riesgo, por mucho que se hable de reforma constitucional o de cambio constitucional, a un sistema mixto, híbrido o contrario incluso a los intereses del pueblo. Ahí está planteado un tema de fondo que no es solamente la formalidad de reformar o de cambiar la Constitución para hacerlo moderno, para hacerlo vigente, digamos, el modelo de Estado. Y en el caso de la
participación cualitativa del pueblo, tenemos como IPTK una producción teórica modesta, pero real, que hemos estudiado en estos últimos años, que refuerzan el carácter de la plurinacionalidad del país. Y es a través de un concepto que debería ser mucho más operativo en el cambio cualitativo de carácter político del país. Es la constitución y reconocimiento del bloque social popular, que es mayoritario porque abarca el 60% de la población, incluye a pobres, a indígenas, a trabajadores, a migrantes, a mujeres que tienen, digamos, derechos fundamentales que reconocer. Entonces estamos hablando de un aditamento sustancial a la calidad de plurinacionalidad del país, la conformación orgánica de bloques sociales que en el campo político cumplan la misión de tomar el poder del Estado para hacer que ese Estado sirva a la sociedad y no sea como lo que hemos vivido en 180 años de vida republicana, un Estado ajeno a la sociedad, un Estado que impone el poder político en el campo económico, político, social e ideológico en beneficio de una minoría. Sabiendo que esa minoría, que es el bloque social conservador, también tiene todo el derecho de existir en nuestro país y de aspirar a sus derechos fundamentales, pero en la lógica de una dialéctica de confrontación en el seno del pueblo, optamos nosotros otra vez con mayor racionalidad que el poder del Estado debería estar en manos del bloque social popular. Esto es lo que podría decir David como una pequeña introducción para este curso que en el sistema virtual yo creo que va a aclarar muchos aspectos por las intervenciones que seguramente vienen en estos 2 días. Gracias. Agradecemos por estas reflexiones a Franz Barrios, fundador del IPTK, y a continuación vamos a iniciar con nuestra primera exposición. El Estado plurinacional, el Estado plurinacional ha transformado efectivamente las estructuras de poder tradicionales. Voy a invitar a que Johnny Abascal nos brinde respuestas a esta pregunta. Él es licenciado en Derecho, su práctica profesional abarca el patrocinio jurídico en las ramas familiar, laboral y agraria, pero que ha centrado su carrera en el asesoramiento integral a pueblos indígenas y originarios para la defensa y ejercicio de sus derechos colectivos. Su trabajo se enfoca en liderar procesos de reconstitución de estructuras comunales, la obtención de personalidades jurídicas bajo la figura del ayllu, la gestión de distritos municipales indígenas y el acompañamiento en complejos procesos de saneamiento de tierras para la titulación en la modalidad de tierras comunitarias de origen TCO. En la actualidad se desempeña como parte del equipo jurídico que asesora los procesos de consolidación autonómica, colaborando activamente en la implementación de la autonomía indígena del Hatun Ayllu Yura y en el trámite de la autonomía originaria de los Ayllus de Totora I, la cual se encuentra en etapa de proceso. Estimado Johnny, tiene un margen de 10 a 12 minutos para hacer conocer sus ideas. Lo escuchamos. Está silenciado su micrófono, estimado Johnny. Ahora sí, ¿no? Fuerte y claro. Adelante, por favor. Ya, un minuto. No sé si se ve la presentación. Se ve, se ve. Ya. Entonces, un poco a ver lo que yo le he llamado a esta presentación es tejiendo la autonomía indígena originaria para fortalecer el modelo de vida de los ayllus. Esta es una experiencia
que le hemos tomado como ISAL en el proceso de construcción de la autonomía indígena de Yura y Totoraí, ¿no? Entonces, esto es una experiencia de ISAL con la colaboración de la WFD. Tal vez como un análisis previo, creo que es importante un poco ir viendo que los Ayllus antes, ¿no? No tenían un reconocimiento de su territorio, ¿no? En las exposiciones que se ha dado ayer y en todo, ¿no es cierto? El territorio para los pueblos indígenas juega un papel preponderante, importante en todo su vida, ¿no? Es decir, es el elemento central el territorio. No había un reconocimiento de su territorio. No eran tomados en cuenta en las políticas del Estado. El Ayllu, decían, era anacrónico, era fuera de tiempo, no estaba moderno, ¿no? No había un reconocimiento de sus autoridades, solo eran rituales festivas, era para pasar la fiesta, para fasear, hacer fasear, etcétera, ¿no? Los territorios de las naciones originarias quedaron fragmentadas por diferentes políticas de administración del territorio. Y especialmente me refiero al cantón y hay otros elementos, ¿no? El cantón dividió a los Ayllus, fragmentó el territorio, impuso autoridades como es el corregidor, que en algunos se sobrepuso a las autoridades originales. Algunos pueblos originarios perdieron a sus autoridades originarias. A raíz de todo este proceso, ¿no es cierto? Muchos Ayllus no elegían a sus autoridades. Los pueblos originarios no tenían interlocutores a nivel nacional, tampoco a nivel departamental. No había una representación ni local ni nacional. No existía un reconocimiento jurídico de los pueblos originarios. Es como lo han dicho antes, a partir del 94, las reformas constitucionales y la ley de participación popular, etcétera, que lo vamos a entrar ahora. Pero a través del tiempo, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia, en la colonia y la república, los pueblos indígenas originarios han buscado el respeto de sus formas de organización, su cosmovisión, su organización. Se han dotado de varias estrategias, ¿no? Y vamos a ir mencionando algunas estrategias que obviamente seguramente hay muchas más, ¿no es cierto? Y esto un poco me trae a colación lo que decía hace rato, ¿no? Es decir, las reformas de la Constitución de 1994 fueron especialmente, ¿no?, para ir avanzando en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? El 94, con las reformas, solamente habían dos artículos, el 1 y el 171, y después el 96 empiezan a ver la ley de participación popular, la ley INSA, reforma educativa, etcétera, ¿no? Uno de los temas importantes que, como estrategia que se utilizó para los pueblos indígenas fueron la reconstitución y la restitución del territorio, de la identidad y de las autoridades, ¿no? Es decir, la reconstitución, ¿qué es? Es un poco volver a ver el territorio que tenían los pueblos indígenas fragmentado, dividido, y volverle a darle unidad, ¿no? La restitución de las autoridades. Muchas autoridades originarias habían desaparecido, entonces era necesario volverles a poner en su lugar, ¿no? Guizal, estábamos recordando que más o menos son 83 personalidades jurídicas como Ayllu que hemos ido tramitando, ¿no? Los distritos municipales indígenas también fueron una estrategia para mejorar la planificación, el control y la participación en el municipio de los pueblos indígenas, ¿no? Hay avances más fuertes que se han dado con los distritos municipales indígenas. Es el caso del norte de Potosí, donde el distrito municipal indígena tiene su personal, tiene su subalcalde, tiene sus oficinas, etc. En otros lados no han avanzado tanto, pero creemos que es importante un poco todo el proceso del distrito municipal indígena. El proceso de saneamiento de las tierras comunitarias de origen para tener una seguridad jurídica del territorio. Aproximadamente, ISALF ha tramitado alrededor de 80 demandas en Potosí. Un poco todo esto les estoy comentando del departamento de Potosí, ¿no? Asesorando 80 demandas de tierras comunitarias de origen. La formación de consejos de autoridades
ha permitido fortalecer la organización y mejorar la articulación en las comunidades y en los ayllus, ¿no? Entre los ayllus. Ahora, entre algunas de las organizaciones, por ejemplo, ¿no es cierto?, está el CAOF a nivel departamental. En el sur de Potosí está el Consejo de la Nación Chichas. En el centro está el Consejo de la Nación Carajara, Quillacas, Carangas. En el sudoeste está el Consejo de la Nación Carajara, Quillacas y Lipe. Y en el norte de Potosí ya había un Consejo de Autoridades, pero también se ha ido fortaleciendo. Es el Consejo de la Nación Carajara, Charcas, Caracara. Otro de los, digamos, de las estrategias que ha ido utilizando los pueblos indígenas es la gestión territorial indígena para mejorar las capacidades de gestión y de negociación de las autoridades en su territorio. Cómo los pueblos indígenas son capaces de hacer una administración de su territorio, de sus formas, que siempre lo han ido haciendo, ¿no? A partir de esto, un poco lo que quiero ir haciendo notar, que se va articulando reivindicaciones políticas e identitarias como ser poder, tierra, territorio y autodeterminación. Es decir, no es con la Constitución, con la Asamblea Constituyente y obviamente con la Constitución Política del Estado del 2009 que aparece en el tema que ahora me toca hablar un poco más, el tema de autonomía. Es a partir de su estrategia de la autodeterminación, ¿no? Entonces, ellos han planteado ancestralmente el tema de la autodeterminación. Para entrar un poco ya al tema que se nos ha presentado, la autonomía indígena. ¿Qué es la autonomía indígena? Esto obviamente está en la Constitución Política del Estado y está a partir del artículo 289 y siguientes. Un poco para graficarlo, la autonomía indígena, ¿no?, consiste en el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, cuya población comparte territorio, cultura, historia, lenguas, organización o instituciones jurídicas, políticas, sociales, etc. Esto es un poco en la Constitución, ¿no? Pero básicamente un poco lo que se ha ido reflexionando es que la autonomía es la capacidad de decidir, de fortalecer un poco lo que es el ayllu, ¿no? Ahora, la autonomía se ejerce a través de qué se ejerce, que también un poco está esto en la Constitución. La libre elección de las autoridades. Y lo que hemos ido haciendo en estos dos pueblos indígenas de Yuri y Totora, ¿no?, es que ellos eligen, siempre ancestralmente han elegido a sus autoridades, ¿no? Un primer elemento que te dice que siempre ellos han ejercido la autonomía. La facultad legislativa, hacer leyes. Los pueblos indígenas, especialmente en estos dos que estoy hablando, siempre han tenido normativas, ¿no?, que siempre han ido cumpliendo. El reconocimiento y resolución de conflictos internos con la aplicación de la justicia. Es otro de los elementos que la autonomía ejerce, ¿no? Es una de las facultades de la administración de justicia que los pueblos indígenas ancestralmente también siempre lo han tenido. Entonces, lo que vemos es que los pueblos indígenas siempre han tenido cierto grado de autonomía, ¿no? Lo que sí no han tenido es estas dos que lo pongo aquí, la potestad de crear, recaudar o administrar tributos o impuestos y invertir esos recursos. Y la planificación, programación y especialmente, ¿no?, la ejecución de sus planes, programas y proyectos, ¿no? Entonces, lo que se nota aquí es que prácticamente el pueblo indígena ha sido siempre autónomo, ¿no? Y eso es un poco lo que hemos ido reflexionando con estos pueblos indígenas. Aquí hago un resumen de los pasos que tiene que seguir la autonomía indígena, ¿no? Es decir, la Constitución y la Ley Marco de Autonomía se establece alrededor de 10 pasos o 10 requisitos que hay que ir siguiendo y cada uno de estos pasos con sus respectivos requisitos, ¿no? Entonces hago una graficación que lo voy a explicar rápidamente. Lo primero es llegar a consensos en las comunidades, en los ayllus, para entrar en el proceso de autonomía. Uno de los pasos primarios que hay que seguir es el certificado de condición de territorio ancestral. Y esto se lo tramita donde el Viceministerio de Autonomía. Esta es más o menos, para que me entiendan, ¿son ayllu?, ¿no? El Estado pregunta, ¿son ayllu realmente? ¿Tienen una estructura?, ¿no?
son anteriores al Estado, son anteriores al Estado, ¿no? Entonces, esto es lo que se ve, ¿no? En esta otra parte le pongo que es capacitación y reflexión a las autoridades, a los líderes y a las bases. Esto es transversal prácticamente en todo el proceso de la autonomía indígena, que hay que ir haciéndolo, ¿no? Un segundo paso importante es la viabilidad gubernativa. Y la viabilidad gubernativa es preguntarse, ¿el pueblo indígena puede manejar el dinero, puede manejar los recursos económicos del Estado? ¿Tiene una estructura fuerte? ¿No? Entonces, es un certificado que también se lo tramita donde el Viceministerio de Autonomía. Posteriormente, aquí están los demás pasos. Tenemos esos requisitos y recién podemos ir ejecutando el siguiente paso, que es la consulta de acceso a la autonomía indígena, ¿no? Se pregunta al pueblo indígena, ¿quieren ser autonomía? ¿No? Posteriormente, ahora todos estos pasos, desde aquí prácticamente interviene el Estado, el Tribunal Supremo Electoral a través del CIBDE, ¿no? Después ya tenemos que ir formando el órgano deliberativo o su equivalente. ¿Quiénes van a ser el estatuto autonómico del pueblo, de la autonomía? ¿Cómo se va a elegir? Hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Posteriormente, el otro de los pasos es la aprobación de este proyecto del estatuto autonómico, que obviamente tiene que ser participativo, con participación de la gente, tiene que ser desde la gente hacia el Consejo que el órgano deliberante o deliberativo que va a ser el estatuto. Después pasamos al control de constitucionalidad de ese estatuto, hay que llevarlo a Sucre, ¿no? En Sucre te dicen no hay artículos que están en contra de la Constitución, ¿no? Es el control de constitucionalidad. Posteriormente está la aprobación del estatuto a través de normas y procedimientos propios. Aquí antes había lo que era el referéndum, ¿no? Para aprobación de los estatutos autonómicos. A partir un poco de las gestiones de los pueblos indígenas, del CONAIOC, etcétera, se suprime este requisito y se hace la aprobación por normas y procedimientos propios. Después está Estimado la Johnny, le ley queda de un minuto, por creación de la favor. unidad territorial, y esto es con el legislativo, es decir, con el legislativo que tiene que elaborarse este proyecto de ley y ser aprobado. Después ya la conformación del órgano del gobierno de la autonomía y la consagración de sus autoridades. Entonces, estos pasos son importantes porque dice la normativa para ir siguiendo, ¿no? Son varios requisitos y por eso un poco también son lentos, ¿no? Es decir, la autonomía de Yura ha tardado entre 8 años, por ejemplo, ¿no? Con la autonomía de Totora estamos avanzando, pero también es lento, ¿no? Entonces, estos son un poco los requisitos que hay, ¿no? Para ir graficando un poco, el Hatungayo Bueno, Yura está en el sudoeste del departamento de Potosí y Los estimado Años de Johnny, Totoraí está en la zona sur, ¿no? Algunas características son Tíoc, está ubicado en la provincia de Norchichas, Los Años de Totoraí. Esto es importante, ¿por qué? Porque la normativa te dice, entre los requisitos, que el número de habitantes tiene que ser 4.000 habitantes para tierras, para Aylus de tierras altas, ¿no? Y 1.000 para tierras bajas, ¿no? Entonces, esto es importante. Los rayos de Yura, igual, son Tíoc, ¿no? Tienen una población de 5.819 y están divididos en 4 años. ¿Qué se ha reflexionado en el proceso de la autonomía? La autonomía no es un fin en sí mismo, sino un medio para fortalecer el modelo de vida y el fortalecimiento de su identidad. Al principio, cuando empezamos a hacer el proceso de reflexión sobre el tema de autonomía, ¿para qué quieren autonomía? Se les preguntaba. Y era directamente para el tema de recursos económicos. Después de un proceso, se ha visto de que tiene que ser más bien no un fin el tema de la autonomía, sino un medio para fortalecer su estructura y su identidad cultural. El Estatuto Autonómico de Yuri Totora expresa y fortalece los valores y principios de la identidad cultural, ¿no? Es decir, está elaborado sobre la base de su vivencia que ellos tienen, ¿no es cierto? Y se rescata sus valores y principios, ¿no? La autonomía originaria es en base a la estructura organizativa ancestral. Es decir, ellos tienen toda una estructura organizativa
y esa estructura organizativa se la ha agarrado y se la ha puesto a la autonomía, ¿no? Fortalece las estructuras de gobierno de las autoridades originarias. Hay que devolverles el poder a las autoridades originarias. En el caso de Totora, por ejemplo, la autoridad mayor es el cacique, hay que darle el poder. Y en el caso de Yura, son los curacas, ¿no? Entonces son 4 curacas y 4 mamatayas que hay que darles el poder de administrar la autonomía. Otra de las cosas importantes, la autonomía originaria, está en base al modelo de vida del año, que busca recuperar y fortalecer las normas, procedimientos propios, las instituciones que ellos tienen, como la Minca, el AIME, la dualidad, Jariwari, su vestimenta, la organización, la economía, la producción, la justicia, etc., ¿no? Entonces, la autonomía tiene que servir para fortalecer lo que ellos son, y lo que nosotros un poco le llamamos eso, el modelo de vida del año. Después, perdón. Bueno, Nada. estimado Johnny, no sé si me logra escuchar, habría concluido Sí, su tiempo. ya. Terminaré entonces rápidamente. Lo más breve posible, por favor, porque ya se ha excedido el tiempo. Ya, a ver, entonces rápidamente, la estructura de estos dos pueblos indígenas, ¿no es cierto? Yo quería explicar un poco cómo ha sido el proceso que se ha ido avanzando. Entonces, su estructura de gobierno de estos dos pueblos indígenas está en base a su propia estructura que ellos tienen. Un cabildo, un consejo de autoridades y su autoridad mayor. En el caso de Yura, Gilacata, y en el caso de Totora, cacique, que serían como los ejecutivos, ¿no? Y el consejo legislativo, ¿no? Que serían los que hacen las leyes, los consejos de autoridades, que sería plural. Estamos hablando en el caso de Yura alrededor de 120 personas como legislativo y de Totora aproximadamente unos 80. Ahora, esto es en base a lo que ellos siempre han sido, ¿no? Ahora, algunas cosas que ellos se han ido colocando en sus estatutos autonómicos. Las autoridades, por ejemplo, está el modelo de vida, pero tiene que ser en base a lo que ellos son, a los conceptos de rotación, taqui, dualidad y equilibrio, ¿no? Es decir, para ser autoridad tienen que pasar cargos desde abajo hacia arriba y todas las comunidades. Algunos desafíos rápidamente para ir terminando. Desde las autonomías hay que generar una nueva agenda del movimiento indígena que permita avanzar en el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos originarios. O sea, es decir, hasta la fecha, ¿no es cierto?, desde la aprobación de la Constitución, solo hay 9 autonomías indígenas que están consolidadas, entonces eso es algo grave. Hay que reflexionar y profundizar el modelo de vida del Ayú, redescubriendo los elementos para un nuevo modelo civilizativo alternativo. La autonomía indígena, un ejemplo de que los pueblos originarios pueden administrar recursos económicos del Estado, capaces de planificar el futuro, ejecutar proyectos, pero además con transparencia para mejorar la calidad de vida. Y la autonomía originaria es un escenario importante para que el fortalecimiento de la vida del Ayú como un modelo alternativo en educación, salud, producción, etcétera, ¿no? Entonces, un poco me he saltado varias de las cosas por el tema del tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Johnny Abascal, de la institución de ISALP Potosí. Seguidamente voy a dar paso a la exposición de Fabián Choque sobre autonomías indígenas y fortalecimiento de democracias territoriales, implicaciones para la construcción del Estado plurinacional, la experiencia de Chaya en Cochabamba. Fabián Choque Cruz es líder del Ayllu Mahasaya del territorio Chaya, fue subalcalde del distrito Chaya, miembro del comité impulsor de la consulta de acceso a la autonomía indígena de Chaya, técnico local y estatuyente del proceso de elaboración del Estatuto Autonómico. Asimismo, ejerció como presidente del distrito Chaya e impulsó la Ley de Unidad Territorial de Chaya y actualmente es regional del Ayllu Mahasaya, participando activamente en el proceso de consolidación del gobierno autónomo originario de Chaya. Estimado Fabián, bienvenido, tiene 10 minutos. Muy buenas noches. Saludar a todos los que están presentes. Para todos, muy buenas noches. Bueno, como ya les había presentado, mi nombre es Fabián Choque Cruz, actualmente autoridad como Ejecutivo Central Regional de Ayllu Mahasaya.
¿no? Es uno de los ayllos del gobierno autónomo originario Chaya. Bueno, para ir yendo rápido, Chaya hacia la autonomía, autogobierno, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, la organización territorial de Chaya, bueno, ¿no? Se constituye en un estado plurinacional descentralizado con autonomías desde la nueva constitución política del estado desde 2009, ¿no? Entre eso está lo que son las autonomías departamentales, autonomía municipal, autonomía regional y por lo tanto la autonomía indígena originaria campesina. En este caso vamos a aterrizar a lo que es el territorio, ¿no? Ubicación de territorio Chaya, ¿no? Está ubicado eh, en el departamento de Cochabamba, provincia Tapacaré, y es uno de los primeros distritos, ¿no? de la provincia Tapacaré, Chaya, ¿no? El siguiente, por favor. Bueno, eh, el territorio Chaya está compuesto por tres ayllos, ¿no? Ayllu Urinsaya, Ayllu Aransaya, Ayllu Mahasaya, ¿no? Que está en búsqueda de su libre determinación. Bueno, los tres ayllus componen los 12 territorios indígenas originarios campesinas, ¿no? Entre los ayllus Urinsaya, Aransaya, Mahasaya, en ejercicios de su libre determinación, ¿no? Decide impulsar su propia autonomía, ¿no? Su propia autonomía indígena originaria y campesina. Ahí vemos todas las autoridades que, en este caso, estos son los hermanos estatuyentes, ¿no? Que han trabajado en la elaboración del Estatuto Autonómico. Ya, las organizaciones territoriales del gobierno autónomo originario Chaya está compuesto por tres ayllos, como les mencionaba. El primer ayllo es ayllo Urinsaya, ¿no? Ayllo Urinsaya tiene 5 tiocs, ¿no? Tioc Chuñuchuñuni, tioc Huellas, tioc Usilliri, tioc Chayuma, tioc Condoriri. Y por otro lado, el segundo ayllu es Aransaya, ¿no? Está compuesto por 6 tiocs, ¿no? Tiocs Antacawa, tiocs Yarbicoya, tiocs Talija Confital, tiocs Chaya Arriba, tiocs Chaya Grande y tioc Palcoma Untutum. El ayllu, tercer ayllu, ¿no? Ayllu Mahasaya está compuesto por solo un TCO, ¿no? En total de los tres ayllos son 12 territorios indígenas originarios campesinas que conforma todo el territorio Chaya. Tal vez algo, refrescar, ¿no? Algunas luchas históricas de Chaya hacia el autogobierno, ¿no? Desde 1998 se empezó, ¿no? Con el saneamiento de TCOs, ¿no? De los 27 TCOs, de los 12 TCOs que compone Chaya, entre ellos los primeros han sido de los de Ayllu Mahasaya, ¿no? Desde 1998. Y posteriormente, en 2005, sale una fallida, ¿no? En sí, Chaya, antes de 2005, desde 1990 hasta 2004-2005 estaba en trámite lo que es la segunda sección, ¿no? ¿No? La creación de segunda sección, ¿no? De la misma provincia. Pero con la creación de la nueva ley 1669 en 1995,
caduca, ¿no? Prohíbe, ¿no? La creación de la segunda sección. Entonces, por lo tanto, Chaya no ha alcanzado consolidar con su proyecto de consolidar como segunda sección de la provincia de Tapacarí. En ese entonces, pues, fue fallido, ¿no? Ese proyecto. Y desde entonces, ya con la nueva creación, con la nueva condición política del Estado y la creación de la nueva ley marco de autonomías, pues nos abre puertas, ¿no? Es una ventaja en este caso para los chaleños y chaleñas. Entonces, desde entonces, y ya empezamos, ¿no? En 2012 y ya como estaban saneados por TCOs, entonces empezamos en conversión, ¿no? De TCO a TIOC, ¿no? Donde han empezado a tramitar, ¿no? Cada territorio. Por lo tanto, en 2018 empezamos en formar un comité impulsor, ¿no? Estaba a la cabeza de mi persona y pues recogemos, ¿no? Todas las actas de voluntad de todas las comunidades, de todos los TCOs y asimismo de los tres ayllos, y donde empezamos ya con el trámite eh, ante el Viceministerio de Autonomías, ¿no? Entonces, todos estos trámites administrativos ha sido superado, ¿no? En 2018 hasta 2019. Cumpliendo todos los requisitos, pues el 2020, el 15 de febrero de 2020, se hace una consulta de acceso a la autonomía indígena originaria campesina, donde todos los chaleños y chaleñas en su 100% dijeron sí a la autonomía indígena originaria y campesina. En ese entonces, desde ese día, también se eligió y se posicionaron, ¿no? Los órganos deliberativos, ¿no? En este caso, asambleístas. Siguiente, por favor. No, las rutas de consolidación, ¿no? Del gobierno autónomo originario Chaya, ¿no? Los requisitos previos que hemos cumplido en 6 etapas, ¿no? Los requisitos previos son los certificados de condición del territorio de ancestralidad, certificación de viabilidad gubernativa y base poblacional, ¿no? El segundo es la voluntad de acceso, ¿no? A la consulta, acceso a la autonomía. Tercero, es la construcción del estatuto autonómico, ¿no? Como les decía, donde se ha formado 15 deliberantes o 15 asambleístas. Por ello, en total de los tres de ellos son 45 órganos deliberativos, así lo hemos llamado, y cada ello tenía 5, ¿no? Total 15 suplentes, 5 suplentes por ello, total 15 suplentes de todo el territorio. Como cuarto es el control constitucional, ¿no? Donde eh, se hace la entrega de proyecto del estatuto al Tribunal Constitucional Plurinacional, acompañada de una copia legalizada, ¿no? De forma y supervisión de sesión, aprobación a través del CIF, del Tribunal Supremo Electoral, CIFDE, ¿no? Donde también había una declaratoria de constitucionalidad del Estatuto Autonómico, donde fue aprobado en Sucre, ¿no? Paso 5 es la aprobación del estatuto, como les había anticipado. Como paso 6 es constitución del gobierno indígena, ¿no? Donde se aprobó el reglamento de elección de autoridades del gobierno autónomo originario Chaya. Lanzamiento de convocatoria a elección de autoridades, ¿no? Donde cada ayllu se elige sus autoridades según a las normas y procedimientos propios, ¿no? Se Estimado constituye la Fabián, le Asamblea quedan 30 Deliberante de segundos. Estatuyentes, ¿no? Como les mencionaba en... Siguiente, por favor. Estimado Fabián, le hago el recuerdo que le quedan 30 segundos. Ya. Entonces vamos a correr rápido, por favor.
Entonces, se ha formado, como les dije, 45 estatuyentes, 15 y 5 suplentes, ¿no? Por ahí. Siguiente, por favor. Hola. Ya, donde en estas fotos se ve que se ha trabajado en el primero y segundo borrador por ello, ¿no? El 5 de diciembre de 2021 se ha trabajado en recojo de demandas para la elaboración del estatuto, ¿no? En Ayllu Urinsaya, asimismo el 6 de diciembre en Ayllu Aransaya y el 8 en Ayllu Majasaya. Hola, siguiente, por favor. No tengo mucho tiempo. En estas fotos se están mostrando lo que son la aprobación en grande y detalle del primer borrador del estatuto, ¿no? Esto es en Ayllu Majasaya, esto es en Ayllu Urinsaya y esto es en el Marajacha Tantachavi, ¿no? En una sesión del deliberante de los 45. En el año 2021 se hace la entrega del primer borrador del estatuto para su socialización, ¿no? En esto se ha convocado a todo el pueblo challeño para entregar, ¿no? Los órganos deliberativos hacen la entrega a la población, ¿no? Donde la población en sus asambleas, en sus tantachawis comunales, subcentrales, revisan y a través de esa primer propuesta elaboran, ¿no? Sacan nuevas propuestas para ya corregir, ¿no? Como segundo borrador. Entonces, de la misma manera, en 2023 se entra a la socialización del segundo borrador del estatuto, donde se ha hecho los mismos procedimientos, siempre recogiendo demandas de todas las comunidades, ¿no? De los ex autoridades, de los líderes, también hay profesionales, productores, transportistas, médicos, de todo, ¿no? Se ha recogido estas propuestas. Y en lo final llegamos el 3 de diciembre de 2023, se aprobó el Estatuto Autonómico, ¿no? Y asimismo, el 2024 se hace la entrega de anteproyecto de la Ley de Unidad Territorial. En su momento estaba el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ¿no? Y por lo tanto, el noviembre de 2025 conseguimos lo que es la aprobación de esa ley, ¿no? Y el 2000, del mismo año lanzamos el reglamento y la convocatoria para la elección del gobierno originario Chaya, ¿no? Donde se ha lanzado convocatoria a los 3 ayllos y finalmente el 12 de mayo de este año se ha elegido, ¿no? Eh, autoridades electas, por ejemplo, en Ayllu Urinsaya, Ayllu Aransaya y Ayllu Majasaya, ¿no? Son los 3 Ayllus que han elegido según a sus normas y procedimientos propios, según el muyo, ¿no? Lo que nosotros llamamos el muyo, el taqui, y también estas autoridades electas tienen que cumplir lo que es el taqui, ¿no? Tienen que cumplir el taqui como una autoridad electo tiene que hacer, ¿no? Una función social, empezando desde el consejo educativo, autoridad originaria, dirigente, subcentral, hasta regional, ¿no? Ese es el que nosotros llamamos el TAC. Entonces, en final, hasta el momento ya tenemos autoridades electas y estamos esperando lo que es eh, la posición y acreditación de nuestras autoridades
a la cabeza del Tatapuxta, Asamblea Originario y Consejo de Justicia Originario. Nuestro agradecimiento a Fabián Choque, y antes de proseguir con nuestra siguiente exposición, invitamos a los participantes a que puedan responder la pregunta que está anclada en el chat, porque nos interesa tener su opinión sobre el tema de reformas constitucionales a través de la consulta ¿cuáles son los riesgos políticos de impulsar una reforma constitucional en la actual coyuntura de polarización? Reitero, pueden escribir en el chat sus respuestas. Sobre la misma temática de nuestro anterior expositor, autonomías indígenas y fortalecimiento de democracias territoriales, implicaciones para la construcción del Estado plurinacional, la experiencia de Chaya, Cochabamba, invito a continuación a Freddy Villagómez del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino Senda. Freddy Villagómez Guzmán es licenciado en Sociología por la Universidad Mayor de San Simón, maestrante en metodologías cualitativas aplicadas a las ciencias sociales por la misma universidad. Fue director del Centro de Investigación y Promoción del Campesinado, CIPCA, Regional Altiplano, y responsable del área de Democracia y Estado en la Unidad de Acción Política en la Oficina Nacional de la misma institución. Actualmente es director del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino, Senda. Cuenta con amplia experiencia en el acompañamiento a organizaciones indígenas originario campesinas en procesos vinculados a la implementación de autonomías indígenas, gestión territorial, democracia comunitaria e intercultural, representación directa de los pueblos indígenas, derecho a la consulta previa, libre e informada y fortalecimiento organizativo. Ha desarrollado investigaciones y publicaciones sobre territorios indígenas, autonomías indígenas, consulta previa, representación política, agricultura familiar campesina y otros temas relacionados. Estimado Freddy, por favor, cuenta con 10 minutos a partir de este momento. Buenas noches a todas y todos. A ver, yo lo he titulado mi presentación, Plurinacionalidad y Autonomías Indígenas. Creo que es pertinente discutir el tema de plurinacionalidad porque en estos meses, además desde el cambio del régimen de gobierno, ha estado en cuestión la plurinacionalidad y también el Estado plurinacional, ¿no? Se ha estado discutiendo bastante, incluso intentando, ya hay proyectos, digamos, de modificación, ¿no? Entonces, voy a hacer un breve repaso histórico para ver cómo surge la plurinacionalidad en Bolivia. Principalmente surge la plurinacionalidad a través de la interpelación al proyecto hegemónico de Estado-Nación que emerge en 1952, ¿no? En 1952 hay un proyecto hegemónico que pretendía construir un Estado centralizado, homogenizadora, monocultural, monolingüe y con una identidad étnica campesina basado en el mestizaje, ¿no? Y para ello hubo una serie de reformas que no voy a leer lo que está mostrado ahí, ¿no? Pero en este momento del Estado del 52, no estaba totalmente ausente la plurinacionalidad. No se discutía estos temas, no se discutía la diversidad cultural, lo multi, y peor, el tema territorial, ¿no? Va a ser un proceso posterior. En la discusión de lo plur y lo multi, eh, empieza a generarse a partir de los años 70, ¿no? Principalmente en la región del Altiplano se generan movimientos campesinos indígenas que cuestionan al Estado del 52, ¿no? Principalmente desde los cataristas. Cuestionan los cataristas al sindicalismo campesino que estuvo muy articulado, muy subordinado al Estado del 52, al gobierno del MNR, ¿no? Y posteriormente también emerge la declaración de Tiahuanaco, ¿no? El manifiesto de Tiahuanaco, que entre otras cosas reclama el reconocimiento de los pueblos indígenas, sus formas de vida, y además protesta porque los pueblos indígenas no estarían siendo reconocidos, ¿no? Y posteriormente, en 1983, el ACSUB-CB aprueba una tesis política donde plantea ya el tema de plurinacionalidad, ¿no? Por ejemplo, uno de sus párrafos dice,
no puede haber una verdadera liberación si no se respeta la diversidad plurinacional y las diversas formas de autogobierno de nuestros pueblos indígenas. Entonces, paulatinamente se están empoderando los pueblos indígenas el tema de plurinacionalidad, la diversidad, lo multi, lo pluri, ¿no? Para reclamar sus derechos, pero también para que sean reconocidos como pueblos indígenas, ¿no? Y otro de los hitos importantes es la marcha por el territorio y la dignidad de 1990, ¿no? Aquí esta marcha pone en debate y en agenda la discusión de los derechos colectivos, el respeto a los territorios ancestrales y la identidad como pueblos indígenas, ¿no? Entonces, a partir de los años 90, digamos, se transita de la discusión de tierra al tema de territorio con mayor fuerza, ¿no? Y el tema de territorio necesariamente está articulado con autogobierno, con autonomía, ¿no? Entonces, se podría decir que la demanda de plurinacionalidad es producto de un proceso histórico de largo plazo, ¿no? De los pueblos indígenas originario campesino. Y no es fruto, digamos, de una persona o de un país, porque en estos meses hemos escuchado que el Estado plurinacional ha sido construido por españoles, con apoyo venezolano y con no sé qué líderes, ¿no? Entonces se está hablando de ese modo y se está desmereciendo, desvalorando el aporte de los pueblos indígenas que han tenido en este proceso histórico de largo plazo, ¿no? Entonces la construcción de la plurinacionalidad es producto de las luchas y movilizaciones campesinas. Eso quiero poner en énfasis. Y esta movilización, estos reclamos de reconocimiento territorial, de autonomía, del autogobierno, se ha ido concretando en algunas políticas públicas multiculturales, podría decir, de los años 90, como decía Franz, en un momento de gobiernos conservadores, ¿no? Por ejemplo, se aprueba se hace reforma a la Constitución Política del Estado en 1994 y se introduce los términos de multiétnico y pluricultural, ¿no? Y luego la ley de participación popular que reconoce a los municipios y que amplía la participación de los pueblos indígenas en espacios de decisión local, ¿no? Luego la ley INRA que reconoce a las TCOs, pero en este momento se reconoce la TCO solamente como propiedad colectiva. No está articulado a la libre determinación, a la autonomía. Recién esto se va a ir articulando posteriormente, ¿no? Lo propio, la reforma educativa que reconoce la educación intercultural bilingüe, ¿no? Entonces, además, también se reconoce la ley de pueblos indígenas y agrupaciones ciudadanas para permitir la participación de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, ha habido una serie de avances, pero todavía no estaban articulados a derechos territoriales, ¿no? Todavía eran más culturales, lingüísticos, pero pues, recién en la Asamblea Constituyente se va a articular con esos derechos de manera más amplia, ¿no? Luego, después de muchas movilizaciones, reivindicaciones y marchas, se acepta la demanda, la construcción de una nueva constitución y se aprueba en 2009, ¿no? Pero no voy a entrar a este detalle que todos conocemos. Sin embargo, quiero un poquito responder en qué medida la construcción o el reconocimiento del Estado plurinacional está cambiando en favor de los pueblos indígenas. ¿Qué cambios hay, no? Entonces, por ejemplo, quiero mostrar acá que hay avances en la representación política directa de los pueblos indígenas a espacios estatales, ¿no? Por ejemplo, en las asambleas departamentales, en los 9 departamentos, los pueblos indígenas ya tienen representación, ¿no? Ya hay asambleístas indígenas elegidos por normas y procedimientos propios. Como verán en el cuadrito, hay 28 asambleístas titulares que se eligen por normas y procedimientos propios, sin intervención de partidos, ¿no? Y esto además rotación muy en sus territorios. Entonces, lo que aquí se está haciendo es reconocer la democracia comunitaria en la legislación boliviana, ¿no? Entonces, aquí ya se aprecia lo que podrías llamar una especie de democracia intercultural, porque en las asambleas departamentales están
representantes elegidos por normas y procedimientos propios y elegidos por voto universal, ¿no? Y eso creo que es importante. Pero también ya en 4 municipios se eligen concejales municipales por normas y procedimientos propios, ¿no? Eso es en Yapacarí, es en Caujuata, San Lucas y El Puente, ¿no? Entonces, son pocos, pero son avances importantes porque se está incorporando nuevas formas de elección de autoridades que no había antes, ¿no? Creo que es importante ese avance de representación política de los pueblos indígenas, ¿no? Luego, el otro avance importante es la implementación de las autonomías indígenas originarios campesinos. Esto se inicia, como todos saben, en el 2009, después de la aprobación de la Constitución Política del Estado. 11 territorios deciden acceder a la autonomía indígena y desde entonces hay varios procesos en curso. En este momento podemos decir que por lo menos hay unos 30 procesos que siguen en curso, ¿no? Que siguen tramitando, gestionando para convertirse en autonomía indígena. Pero ya hay en este momento 9 autonomías indígenas originarios campesinos constituidos con gobiernos indígenas, ¿no? Entonces podemos decir, para concluir, que el reconocimiento de la plurinacionalidad se concreta en varias acciones como representación, jurisdicción indígena, autonomías, ¿no? Y esto permite generar un Estado más equitativo, más intercultural, incorporando a pueblos indígenas principalmente, ¿no? Entonces ya no es un Estado que excluye a pueblos indígenas, no se intenta incorporar. Sin embargo, todavía hay que trabajar bastante para que sea pleno, porque estos avances que les muestro solamente es a nivel local, ¿no? A nivel de los gobiernos indígenas, pero cómo repercute eso a nivel regional, a nivel nacional, todavía hay que trabajar. Finalmente, se podría decir que todavía son, numéricamente parecieran pocos, ¿no? 9 autonomías indígenas consolidadas. Sin embargo, sus prácticas, sus formas de proceder ya están cuestionando en alguna medida, están interpelando a la democracia representativa y al Estado cada vez más centralista, ¿no? Eso para terminar. Gracias a todas y todos. Bien, muchísimas gracias a Freddy Villagómez de Senda con las disculpas del caso. Bien, la siguiente exposición aborda el impacto de la falta de independencia institucional en la vigencia de los derechos humanos. Nos lo va a hacer conocer Tania Nava del programa Defensa de UNITAS. Tania Nava es abogada y defensora de derechos humanos. Cursó la maestría de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo en la Universidad Andina Simón Bolívar, diplomados en Género y Cambio Climático, Educación Superior en enfoque de TICS, cursos especializados en políticas públicas, presupuestos sensibles a género, fundraising, interseccionalidad, planificación y sistemas de protección de los derechos humanos, docente y expositora nacional e internacional en temas referidos a derecho constitucional, Estado laico, derechos y salud sexual y reproductiva, interseccional y género. Recibió reconocimiento como defensora de derechos humanos en Bolivia el año 2020 y profesional destacada de la Unifrance el año 2024. Fue delegada para la juventud, directora de género y generacionales y directora de políticas de igualdad en el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, además de directora de la Institución Católica por el Derecho a Decidir. Coordinadora también de la Red Latinoamericana y Caribeña, CDD, coordinadora de Programa de Derechos de las Mujeres en Oxfam, Bolivia, y actualmente desarrolla su trabajo como coordinadora del Programa de Defensa de Derechos en la Red UNITAS. Estimada, tiene 10 a 12 minutos, por favor. Muchísimas gracias. Voy a tratar de en estos 10 a 12 minutos poder instalar en el debate algunos elementos que creo que son clave al momento de hablar del impacto
o de los impactos que surgen cuando no existe independencia institucional para la vigencia de los derechos humanos, ¿no? Y quiero enlazar esta participación con lo vertido ayer de que toda constitución política puede en ocasiones ser modificada y hay otras ocasiones en las que no solo puede, sino debe serlo, pero que también se tienen que tomar en cuenta que llenando ciertos vacíos jurídicos, las soluciones pueden surgir de manera concreta, ¿no? Sin embargo, frente a esta situación es indudable tomar en cuenta que los problemas y la crisis multidimensional que hoy día estamos viviendo no van a cambiar por arte de magia, de manera inmediata, y que sí, la independencia institucional y la vigencia de los derechos son aquellos elementos que pueden fortalecer el Estado de Derecho. Voy a citar algunos datos del informe sobre libertades fundamentales e institucionalidad democrática que elabora UNITAS año tras año y en el que se menciona desde hace algunos años atrás que existe un patrón que es un patrón sostenido de debilitamiento de la institucionalidad, una criminalización a defensores de derechos humanos, ataques a la libertad de prensa y un constante contexto de creciente acumulación de poder y por ende de fragilidad democrática, ¿no? Estos son elementos que se han visto reflejados a partir de números, como por ejemplo aquellos emergentes el año 2024, cuando se registraron 915 vulneraciones de derechos humanos y libertades fundamentales, lo que representaba un 19% más respecto al año 2023. Y en 2025, el año pasado, más bien se llegó a un número de 619 vulneraciones, habiéndose producido un decremento que corresponde a un 32%, lo que significa en números 296 vulneraciones menos. Esto no significa que la situación haya mejorado, sino que puede deberse justamente a otros patrones que han ido surgiendo y que se irán reflejando de manera diversa en el transcurso del tiempo o a nuevas situaciones que se consideran tienen un nuevo contenido también al momento de hablar de las vulneraciones de derecho o la vigencia de derecho. Tenemos que entender de manera general que la institucionalidad democrática es un conjunto de leyes, de normas y de organizaciones que garantizarán siempre o deberían garantizar siempre que el poder político emane de la voluntad popular, ¿no? Si entendemos de esa manera institucionalidad democrática, vamos a entender también que su objetivo principal va a ser el asegurar la estabilidad del Estado, limitar los abusos de autoridad y proteger los derechos humanos mediante el respeto a aquellas reglas del juego que tenemos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, dentro del territorio nacional. Sobre la institucionalidad democrática, el informe que les mencionaba menciona que en el año 2025 se produjeron 331 vulneraciones que podrían ser, por ejemplo, aquellos actos o declaraciones contrarias al ejercicio de los derechos, procedimientos que no están basados en la norma establecida, la corrupción de autoridades públicas, el acoso político, el condicionamiento en el servicio público, la falta de independencia en los órganos del Estado, el incumplimiento de procesos adecuados en la elección de autoridades, la falta de transparencia y acceso a la información y el incumplimiento de normas relativas a la duración de autoridades y funcionarios dentro de su cargo,
¿no? Algunos de estos elementos, no todos, vamos a desglosarlos, porque solo así también vamos a entender el momento en el que surgen aquellos impactos, la mayoría, por supuesto, negativos, cuando hacemos referencia a la vigencia de los derechos humanos y esta necesidad de hablar y de fortalecer la institucionalidad democrática. La debilidad institucional surge como uno de los primeros elementos y esta es la que está ocasionando una fractura en el Estado de Derecho y por ende en la garantía de los derechos humanos. Esto pone en riesgo al ejercicio ciudadano y a la ciudadanía en sí misma, generándose un estado de indefensión. Este es uno de los impactos negativos que se van generando, porque ¿cómo podemos hablar de independencia institucional versus derechos humanos si estos no son garantizados, ¿no? Un segundo elemento es el respeto al sistema de pesos y contrapesos, que es un mecanismo constitucional también denominado checks and balances, donde justamente es el que mide y el que ve o precautela que no se produzca un abuso de poder y una acumulación de poder. Este sistema de pesos y contrapesos hace un equilibrio cuando hay seguimiento a que esto no esté sucediendo dentro de cierto territorio y es medido en cuanto a la aplicación de las normas constitucionales, bloque de constitucionalidad y otras leyes que, de carácter específico que son o que deben ser aplicadas en un territorio. Otra situación, otro elemento que debemos ver del que emergen también impactos negativos relativos a la institucionalidad democrática es la situación que hoy tiene el órgano judicial, esta tardanza en la designación de ciertos magistrados, entre otros problemas que van surgiendo también en torno a este órgano. En ocasiones es el propio órgano judicial y sus operadores quienes sufren de cierta persecución política, de actores de mucho poder o de decisiones políticas también de alguno de los otros órganos, pero también hoy en día de parte de grupos económicos que abren ciertas puertas hacia la corrupción, sobre todo cuando se trata de temas medioambientales. Otro elemento importante es la independencia de poderes, que es, digamos, algo que se debe dar. Vamos a seguir, digamos, enfatizando en el hecho de que hoy en día es el órgano judicial el que muestra mayor deterioro, digamos, en gozar de esta independencia. Y digo gozar porque es un estado idóneo, ideal justamente para la vigencia de los derechos, pero también para que operadores de justicia puedan tener, digamos, los niveles necesarios en todos los sentidos posibles para poder realizar una adecuada aplicación de la justicia. Y ya decía bien, por ejemplo, el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, recomendando a Bolivia, pero también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que esta independencia de poderes va a poder ser justamente complementada al momento en el que surja una independencia financiera y administrativa, sobre todo del órgano judicial. La situación de esta falta de independencia financiera y administrativa al presente está haciendo que exista una crisis dentro de este órgano, solamente, digamos, como datos que podemos lanzar en este momento de manera muy rápida, podemos decir que el órgano judicial recibe menos del 1% del tesoro, de presupuesto del Tesoro General del Estado, que su mayor ingreso es el que surge a partir de las acciones de la instancia Derechos Reales, que otro porcentaje era el que surgía a partir de las acciones notariales y que así se iban complementando o se van complementando porcentajes para poder cubrir un 100% de presupuesto que pueda tener, digamos, que pueda dar sostén a un órgano judicial que sea serio, que pueda cambiar
ciertas estructuras desde la raíz, por ejemplo, dentro de sus actividades. Otro elemento importante, que ya sería el quinto al momento de hablar de esta institucionalidad democrática para la vigencia de los derechos humanos, es que emerge como un impacto negativo y que es la criminalización de los defensores de derechos humanos, ¿no? Sobre todo los activistas ambientales, que son los que sufren de mayor persecución y hasta de ciertas denuncias penales. La situación es crítica porque en actividades tales como la minería, los hidrocarburos, la agroindustria ilegal, el narcotráfico y ahora las denominadas tierras raras y otras situaciones que podemos ir citando, surgen las economías grises que hoy en día son como que el foco de aquellas empresas transnacionales que a título de desarrollo intervienen dentro de nuestro territorio sin tomar en cuenta los resultados de la consulta previa, a veces ni siquiera resultados porque no la aplican, no promueven, digamos, que las comunidades sean las que la realicen. El abuso ilegal de nuestros recursos, que en el fondo es el motor de muchas vulneraciones de derechos también, lastimosamente. Y por otro lado, el accionar de un Estado que no toma en cuenta la ausencia de ciertos vacíos jurídicos al momento de tratarse de estas problemáticas que son las que justamente generan una incluso en ocasiones persecución hacia los defensores de derechos ambientales. Otras realidades que también erosionan la vigencia de los derechos humanos en un sistema en el que no existe una mirada, digamos, fuerte al Estado de Derecho y por ende a la independencia de las instituciones estatales, podrían ser o son, en realidad no es que podrían ser, la violencia hacia las mujeres, porque después de tantos intentos con normativa progresista, con instancias que puedan justamente realizar adecuadas investigaciones sobre hechos de violencia, sobre un sistema judicial que pueda dar en el menor tiempo posible la sentencia correspondiente, entre otras, estamos viendo que todavía no hay un alto, no se ha puesto un alto a la violencia, lo que ocasiona, por supuesto, que territorialmente hablando estemos dentro de los países que tienen los índices más altos de violencia contra las mujeres. Y la violencia de género que marca una diferencia respecto a la violencia contra las mujeres cuando hablamos de crímenes de odio o de violencia que afecta la vida de las diversidades sexuales y genéricas y que en este sentido hay vacíos jurídicos que no se han ido llenando y que son vistos como casos comunes dentro de un sistema penal que flaco favor le hace también a mirar ciertas especificidades en el caso de el colectivo LGBTI. Otro problema que no podemos dejar de tocar es el de la inestabilidad social que ocasiona una ruptura del Estado de Derecho, como lo hemos visto en estos últimos meses. El derecho a la protesta versus el bloqueo que puede generar, digamos, o que genera una confusión al momento de referirnos a ambos, cuando en realidad tiene elementos y contenidos diferentes. Y estos problemas, por supuesto que también inflan una serie de impactos que caen sobre los niños de las madres que han fallecido, sobre el hecho de haber tenido personas que han fallecido en carreteras porque no había un paso para servicios esenciales hacia hospitales o hacia personas de albergues, adultos mayores y otras personas que han sufrido con esta inestabilidad social, entre otros también que se han mencionado. Vamos a compartir un ejemplo de la debilidad institucional que siempre tiene que ser vista, por supuesto, con una clave de interseccionalidad. Y digo siempre porque
En la medida en la que nosotros podamos específicamente pensar en modificaciones a la Constitución, que hoy en día no las hallo tremendamente necesarias, sino más bien considero de que son leyes específicas que podrían desarrollarse de manera participativa para ir cubriendo los vacíos jurídicos. En esa medida, la interseccionalidad no solamente va a generar que se abran mayores espacios de participación diversa, sino también es aquella que nos va a permitir hacer cruces que antes no se hicieron, como por ejemplo el hecho de una mujer indígena que no haya acabado los estudios y que podamos ir sumando otros factores que ayuden justamente a tener leyes que se aproximen más a nuestra realidad y a los problemas que presenta nuestro país, ¿no? Por ejemplo, las comunidades indígenas, dentro de este ejemplo que decíamos, vamos a mirar con clave de interseccionalidad, son aquellas que sufren los reales impactos de una falta de independencia institucional, ¿no? Son aquellas mujeres y niños dentro de las comunidades indígenas las que agobian más su vida y tienen derechos mayormente vulnerados por conexitud en la mayoría de los casos, porque, por supuesto, son las que llevan mayor carga de estas vulneraciones sobre las espaldas. No queremos generar, digamos, al decir esto, una separación en aquellos otros componentes que tienen las comunidades indígenas, pero se va a encontrar una mayor riqueza si es que miramos con esta diferenciación que hoy en día se hace necesaria y que también está contemplada, aunque no con el término interseccional dentro de la Constitución Política del Estado, pero sí el bloque de constitucionalidad tiene incorporado, por supuesto, recomendaciones en muchos casos referidos a este elemento que nos permite analizar de manera mucho más completa las realidades. En este ámbito, las afectaciones, cuando no son miradas desde la interseccionalidad, son desproporcionadas, ¿no? Y por ende, los derechos sean individuales o colectivos, solamente aparecen como aquellas promesas formales, pero que no tienen un grado de aplicación real en el cotidiano, ¿no? Y para defensores de derechos humanos esto es algo que pues no nos podemos permitir. Otros ejemplos que podríamos ir citando también en el marco de aquellos impactos que generan este debilitamiento que existe dentro de la institucionalidad democrática o institucional. Podría ser, por ejemplo, el caso de este pueblo ancestral Ceja y la crisis del mercurio que se ha dado en el norte de La Paz, que está ubicado en el norte de La Paz y Beni, particularmente en una comunidad denominada Eyi-Yoquibo, donde a pesar de Bolivia haber firmado el acuerdo de Minamata, igual los grados de contaminación han generado destrucciones no solamente en la vida, sino también en la salud y en la seguridad alimentaria de esta comunidad, ¿no? No hay un sistema que hoy en día esté dedicado a justamente hacer un seguimiento, un monitoreo, si bien pueden existir estas instancias, pero no se ha logrado que ellas activen algún tipo de mecanismo justamente para poder hacer este seguimiento que hubiese permitido en su momento, pero aún así, también hoy en día, para que estos grados de vulneración no generen mayores problemas de los que ya se ha generado a partir de esta minería ilegal, que es la que utiliza el mercurio de manera indiscriminada, ¿no? Las afectaciones justamente se dan y los impactos se dan de manera muy grande porque el impacto mayor es la debilidad institucional
que se tiene a nivel nacional respecto a estos problemas y el impacto que vive la comunidad es la que tendría que recibir, por supuesto, y de forma inmediata, una respuesta estatal, ¿no? La inacción regulatoria, esa fiscalización, la vulneración al derecho a la salud, el retraso en la titulación de tierras, son tres elementos que se pueden, digamos, analizar y se puede hacer este cruce entre la interseccionalidad, la vigencia de los derechos y la forma en la que el Estado, en este caso, presenta un alto grado de inacción. Otro ejemplo con el que ya termino para cumplir con los tiempos establecidos es el del pueblo beniano Chimán y los allanamientos que han sufrido, sobre todo en la comunidad Chimán en el sector de Yacuma y San Borja, quienes han sufrido un despojo altamente violento de sus bosques ancestrales, ¿no? El caso evidencia que ha habido un quiebre entre la institucionalidad agraria y la institucionalidad constitucional, ¿no? ¿Por qué se dice eso? Porque hay una contradicción en las disposiciones de las agencias estatales, que en este caso pueden ser, por ejemplo, el INRA, seguramente también la autoridad llamada para ver temas relativos a tierra, la inoperancia y el desacato judicial, dado que hay en realidad una sentencia constitucional, la 935 del año 2024, que es la que establecía que el pueblo Chimán debería restituírsele 54,000 hectáreas de tierras de las cuales fueron desalojados. Y por último, este desamparo de la autoridad de bosques, que es quien debió realizar justamente el monitoreo, el seguimiento correspondiente a estos nuevos asentamientos que se fueron dando de manera progresiva y fueron los que ocasionaron y destruyeron la selva Chimán en el territorio que se ha mencionado, ¿no? Entonces, para terminar, podemos caer en cuenta de que muchos son los impactos negativos que emergen a partir de un desconocimiento, de una vulneración de los derechos humanos y de la institucionalidad democrática que no presente un accionar independiente y que está justamente ocasionando un deterioro, una fragilidad, un debilitamiento del Estado de Derecho hoy en día en nuestro país. Muchas gracias. Agradecemos a nuestra expositora Tania Nava de UNITAS. Ya en el acápite de la Cátedra Bolivia 1976-2050, Repensando Desarrollo, Democracia y Derechos Humanos, agradecemos profundamente por las ponencias magistrales de nuestras y nuestros expositores. Nos disculpamos con Susana Saavedra, que no va a estar presente en esta oportunidad por problemas de fuerza mayor. Bien, a raíz de la injerencia sufrida, las y los invitamos a cada uno de los participantes a que vayan escribiendo sus preguntas en el chat mientras damos lectura a las respuestas de las participaciones o de los participantes, en todo caso, a la pregunta formulada en el chat con Gabriela. Adelante, por favor. Gracias, David. Y como tú dices, muchísimas gracias a cada uno y a Tania de los expositores. Eh, este recorrido que comenzamos con Franz Barrios, con esta visión política, pero también histórica, las experiencias que nos han transmitido desde experiencias que realmente continúan en lucha y otras que sí han logrado avances, pero que todavía requieren consolidaciones, o estas reflexiones más en detalle de afectación en territorio, cuando no es posible que pueda darse una plurinacionalidad en nuestro país, que nos ha compartido Tania, pues muestran este
marco amplio y también las respuestas que ustedes han dado a la pregunta de cuáles son los riesgos políticos de impulsar una reforma. Y la nube de palabras muestra claramente de que hay un alto riesgo, de que si bien han habido avances en cuanto a la conquista de derechos, pero al mismo tiempo estos derechos pueden tener un retroceso, ¿no? Y muchas de las respuestas, la mayoría señala de que puede generar este posible cambio, reforma que se puede hacer, generar mayores conflictos, profundizar las polarizaciones. Y quiero referirme textualmente a a una respuesta que probablemente grafica mucho y agradezco mucho a Nicole Daniela Patiño, que ella también plantea preguntas fundamentales, ¿no? Acá la pregunta es, ¿son las normas el problema real o es que hay circunstancias ajenas a la legislación que son las que están generando las crisis? Los problemas de fondo no son la corrupción, no son el nepotismo, son los extremismos políticos ideológicos, pregunta también. Y concluye precisamente Nicole Daniela Patiño. Hemos atestiguado que no importa qué leyes hayan o no hayan, cuando una persona, especialmente políticos y autoridades, quieren servirse del Estado a costa de la sociedad, lo van a hacer. Y si es necesario, van a utilizar lo legal para enterrar lo justo. Con esta frase final, quiero graficar precisamente todas las respuestas que han compartido a la pregunta en el chat y agradecer mucho esos aportes tan valiosos también desde las y los participantes. Bueno, muchísimas gracias, Gabriela. Revisando el chat, al momento no tenemos consultas. Y creo que con esto estaríamos cerrando, pero no sin antes hacer un breve repaso, un breve resumen de todo lo que se ha abordado durante esta sesión. Los ayllus, por ejemplo, no eran tomados en cuenta y habrían quedado fragmentadas por administraciones políticas. Incluso algunos pueblos originarios habrían perdido a sus autoridades originarias y menos existía un reconocimiento jurídico a su organización. Entre otras de las conclusiones, con el paso del tiempo se logró la destitución de las autoridades originarias, el saneamiento de 80 demandas de TCO, por ejemplo, que le habría dado un cierto reconocimiento jurídico a su territorio, principalmente en el departamento de Potosí. Y con esto habrían ido articulando, por ejemplo, el poder, tierra, territorio y autodeterminación a partir de una estrategia principal que es la autodeterminación, valga la redundancia. Pero, ¿qué es la autonomía indígena? Es el autogobierno como ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas. En términos sencillos, es la capacidad de decidir y organizarse en los ayllus. El pueblo indígena siempre habría sido autónomo. Y para lograr esta autonomía, se siguen 10 pasos a través del CIFDE o del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático del Tribunal Supremo Electoral. Entre otras conclusiones, también se habría tenido la oportunidad de conocer una experiencia de las autonomías como la de Chaya, que desde 1998 comenzó con su saneamiento de TCOs. Con la nueva Ley Marco de Autonomías desde el 2012 habría comenzado a tramitar de TCO a Autonomía Indígena Originaria Campesina mediante un comité impulsor ante el Viceministerio de Autonomías, logrando su consolidación el 2019, y en noviembre del 2025 de la gestión pasada habrían comenzado con su reglamentación y convocatoria a ejercer esta autonomía. También han existido avances, como nos lo ha hecho conocer alguno de nuestros expositores, en la presentación política de los pueblos indígenas a espacios estatales, o en la representación, mejor dicho. En Bolivia existen más de 28 asambleístas que son elegidos mediante normas y procedimientos propios, que es una principal característica. Y muchas, 11 autonomías indígenas habrían tratado de implementar en sus territorios, y muchas de ellas continúan en curso, y al momento 9 autoridades indígenas habrían estado constituidas en el país, que habría durado este proceso de 10 a 12 años para su consolidación. En cuanto a los avances cualitativos, no se tiene intervención de los partidos políticos. En Bolivia también continúa un patrón sostenido de vulneraciones a derechos humanos en el país, entre otras vulneraciones, un país con altos índices de violencia de género. Existe inestabilidad social que rompe la estructura del Estado de Derecho. El órgano judicial incluso sufre persecución de autoridades políticas.
Debería darse la independencia de poderes. En la actualidad, el órgano judicial recibe un presupuesto menor al 1% y esta es una realidad. Y finalmente son las comunidades y pueblos indígenas las que sufren los mayores impactos reales sobre la falta de institucionalidad en nuestro país. Son muchos los impactos negativos a partir de la vulneración de derechos humanos que ocasiona un debilitamiento del Estado de Derecho. Vamos a revisar por si hay alguna consulta. Al parecer no tenemos ninguna consulta. Bien, finalmente vamos a agradecer la participación de cada expositora, de cada expositor y también de los participantes presentes. Para cerrar, los invitamos a ser partícipes de la tercera y última sesión a desarrollarse el día de mañana a partir de las 7 de la noche para abordar una perspectiva global y técnica con expertos nacionales e internacionales con el objetivo de identificar qué cambios constitucionales son viables y necesarios en el horizonte 2026-2050 para efectivizar el Estado plurinacional, fortalecer la democracia y reconstruir la confianza social. Gracias. Nuevamente, mil disculpas por los inconvenientes durante esta jornada. Muy buenas noches. Permiso.